Estimados participantes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo 3 del seminario Repensar la Cultura Financiera, organizado por el CECIT José María Morelos. Y para hacer la inauguración oficial, nos acompaña nuestra directora, la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez. Bienvenidos sean todos los participantes del seminario Repensar la Cultura Financiera. A la apertura de su tercer ciclo, seguiremos durante todo este año abordando los resultados de la investigación educativa en las disciplinas que confluyen en la formación de una pertinente cultura financiera para nuestros estudiantes en el nivel medio y en el nivel medio superior. Independientemente de la unidad de aprendizaje que estemos abordando los docentes, debemos contribuir a que nuestros alumnos desarrollen las competencias genéricas inscritas en la Reforma Integral para la Educación Media Superior, que en su conjunto les prepara para la toma de decisiones en su vida personal, académica y profesional, considerando que además, en el caso particular del bachillerato del Instituto Politécnico Nacional, el estudiante debe desarrollar también la competencia disciplinar básica 6 para las ciencias sociales, que establece que el alumno analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización. Y es por esto que hoy estamos aquí reunidos, dispuestos a trabajar arduamente para mejorar la economía de nuestro país y la calidad de vida de nuestros estudiantes a través del conocimiento con una educación de calidad, haciendo patente nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestra directora del CECIT número 12, José María Morelos, la licenciada Magdalena Gutiérrez Álvarez, por acompañarnos en la apertura del tercer ciclo del seminario Repensar la Cultura Financiera. Muchas gracias, maestra Magdalena. No cabe duda de que va a ser un éxito nuevamente este tercer ciclo. Gracias por darnos esta apertura y le agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias, maestra. Ahí ya puede usted levantarse, maestro. Ahora sí. En esta primera sesión del seminario Repensar la Cultura Financiera, en su tercer ciclo, la profesora Marly Cruz Santiago, Marly, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Reina. Y su servidora Reina Navarro García, tenemos el agrado de recibir al maestro Jorge Silva García, quien es nuestro invitado en esta sesión y con quien tendremos la gran oportunidad de conversar sobre sus aportes en el tema ¿por qué es importante la educación económica y financiera en las universidades? Gracias, Jorge, por participar en nuestra sesión. Gracias, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Muy bien, pues para continuar vamos a dar lectura a la semblanza del maestro Jorge Silva García. La educación financiera es una premisa importante dentro del contexto del desarrollo nacional que planifica una nación. Para el maestro Jorge García, es muy importante la conjunción de esfuerzos interinstitucionales que puedan contribuir a la inclusión de programas de educación financiera y económica en los planes y programas de estudio para los niveles medio superior y superior de educación a nivel nacional, ya que esto traería beneficios económicos para la población en general y por consecuencia para el desarrollo sustentable de nuestro país. Existen algunas instituciones educativas y de la banca, entre otras, que llevan a cabo acciones para promover y sensibilizar a la población
sobre una nueva cultura financiera que les permita mejorar su nivel de vida. Sin embargo, aún no es suficiente. El maestro Jorge Silva destaca en su trabajo las consecuencias y los problemas socioeconómicos que se generan por la falta de programas formales para la educación financiera en el nivel medio superior y nivel superior, y los beneficios que se obtendrían si se educa en esta materia a la juventud de nuestro país, quienes serán en un futuro la fuerza productiva. El maestro Jorge Ramón Silva García es egresado de la Escuela Superior de Economía y tiene una maestría en Banca y Mercados Financieros por la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente de la Escuela Superior de Economía del IPN, de la Universidad de Londres y de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN. Ha impartido conferencias sobre temas económicos, financieros y bursátiles. En su experiencia laboral destaca como analista económico de la Presidencia de la República. Ha publicado diversos artículos sobre temas económicos y financieros, así como de educación financiera, en los cuales muestra su profunda preocupación y compromiso por que esta educación tenga un mayor impulso como agente de cambio. Muy bien. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Desea comentar algo antes de dar inicio? Sí, claro que sí. Primero que nada, agradecer mucho la invitación que me hace el CECIT número 12. Sí, mi director, eso lo quiero externar ante todos, mi director estaba muy interesado en venir aquí a platicar con nosotros por cosas de trabajo, el consejo, saben ustedes, le fue imposible, pero con mucho gusto él manda un saludo y en la medida de lo posible dice que pueden contar con su colaboración. ¿Sí? Yo agradezco mucho esta invitación, siempre es bueno platicar con otros profesores de otras instituciones, se los agradezco mucho, de manera que, pues bueno, aquí estamos para poner al alcance de ustedes un poquito de la información que uno tiene todos los días. Muy bien. Gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. Bien, rápidamente les comento la dinámica de la sesión. En los primeros 30 minutos tendremos el gusto de platicar con Jorge sobre su trabajo y posteriormente le daremos la palabra a ustedes que nos siguen por videoconferencia. Les daremos voz a las sedes que están conectadas y daremos lectura después a las preguntas que llegan por correo o por el chat. Gracias. ¿Podemos comenzar, Marley? Claro que sí. Maestro Jorge, ¿a qué cree que se deba el poco interés de las instituciones educativas de nivel medio superior, de nivel superior, de integrar dentro de sus programas académicos cursos sobre educación económica y financiera, sobre todo dentro de las unidades de aprendizaje? Ok, maestra. Sí, yo creo que aquí el problema, Marley, ¿sí? El problema es que nuestras autoridades, ¿sí? Como diseñadores de políticas públicas y nuestras propias universidades, ¿sí? Aún no tienen presente, no han tenido la visión de alcanzar a comprender cómo, ¿sí? Es que la educación económica va a contribuir a resolver ciertos problemas, ¿sí? Yo creo que nuestras autoridades están haciendo esfuerzos por elevar el nivel académico de nuestros estudiantes, ¿sí? Pero no han visto exactamente cuál es la ventaja de fomentar la educación económica, la educación financiera en los jóvenes estudiantes, ¿sí? Creo que en este sentido el hecho de que nuestros profesores, de que nuestra institución, el Politécnico Nacional, ¿sí? Está emprendiendo esfuerzos, ¿sí? De fomentar la educación económica, es darles una herramienta más a nuestros jóvenes estudiantes, ¿sí? Para que cuando terminen, ¿sí? Tengan un horizonte, tengan una visión más amplia de en qué mundo están, ¿sí? En un mundo globalizado, ¿sí? Y que tenemos que contar con más herramientas para resolver los problemas y poder enfrentar ese mundo, ¿sí? Creo que el gran problema es que aún no tenemos la visión de comprender, ¿sí? Simplemente es el pensar, economía y finanzas es únicamente para la gente de dinero. No, creo que todos los estudiantes, independientemente de su formación, todos los profesionistas, independientemente de su formación, debemos de conocer los elementos económicos y financieros fundamentales. Creo que eso, en la medida que nosotros como institución podamos hacerlo, creo que podríamos dar un buen ejemplo a otras instituciones para empezar a dar por lo menos lo que nosotros llamaríamos una alfabetización económica. Los conceptos más elementales, pero que estén al alcance de todos nuestros estudiantes, de nuestros profesores y en un futuro no lejano de todos los ciudadanos mexicanos. Muy bien, gracias, maestro.
Fíjate, Jorge, es realmente impactante lo que tú comentas. Yo creo que los gobiernos deben de ser un actor muy importante para que los programas de educación financiera y económica se instituyan dentro de las instituciones, pero como parte de los planes y programas de estudio para los estudiantes. Sí. O sea, en ese momento, cuando se hace ya, realmente se exige que dentro de los programas tiene que estar este tipo de educación. Bueno, entonces se abarcaría toda la población. Claro. que tendría que llegar, a donde tendría que llegar, sí, como sí, lo están haciendo ya en educación básica. Sí, ¿verdad? Reina, eso es algo muy importante. Fíjate, Reina, que en ese sentido yo quiero complementar esta idea. El gobierno federal, ¿sí? Los gobiernos de los estados, ¿sí? Hacen esfuerzos por hacer campañas de educación. ¿Sí? Por ejemplo, a las mujeres, ¿sí? Una campaña de prevención de cáncer de mama. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de hacer un programa de prevención de cáncer de mama? ¿Por qué decirle a las mujeres, revísate tú solita, ve periódicamente a hacerte un análisis? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Que en el futuro reducir el número de casos, ¿no?, de personas que están padeciendo una enfermedad, y que si nosotros no lo atendemos en este momento, en el futuro nos va a implicar un desembolso grande, un desembolso importante de recursos públicos. Entonces, mejor en este momento invertir en un pequeño programa de educación para que en un futuro, ¿sí?, nosotros podamos prever eso. Si eso lo hacemos con campañas para la prevención de cáncer de mama, ¿sí?, con campañas para el control de la obesidad, ¿sí?, si lo hacemos con campañas de higiene dental, ¿sí?, lo que estamos haciendo es hoy provocar ahorros futuros. ¿Qué ocurre, ¿no?, si además a la gente le enseñamos los aspectos económicos y financieros fundamentales? No solo vamos a lograr ahorros futuros, ¿sí?, sino que además vamos a permitir que nuestros ciudadanos tomen decisiones más razonadas a la hora de asignar sus recursos, claro, de manera que no solo tendremos ahorros futuros, sino que además tendremos un incremento en los volúmenes de inversión público, privado y social. ¿Sí? Entonces, es a lo que me refería. Creo que aún como país, como sociedad, nuestras autoridades no hemos visualizado esa parte, pero creo que nosotros como Politécnico podríamos ser una parte importante, un detonante para contribuir y empezar a desarrollar esta cultura económica y financiera. Y bueno, creo que en ese sentido el esfuerzo que ustedes, Reina, Marley, están haciendo, creo que es un esfuerzo que debemos de reconocer. Gracias. Bueno, volviendo a retomar un poquito esta parte de la educación económica financiera, fíjate que tenemos la inquietud cuando un maestro está dando en su clase de finanzas, está haciendo un estudio acerca de los indicadores, el índice de solvencia, el índice de liquidez. El joven aprende a calcularlo, pero muchas veces cuando al joven se le pregunta y se le dice, bueno, ahora ya que lo tienes cuantitativamente, ahora quiero que me hagas una interpretación del propio índice. Y es ahí donde el chico como que ya no puede dar ese paso de, claro, de calcularlo y determinarlo a explicarlo. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿a qué crees que se deba la falta de interpretación cualitativa? Ya que los estudiantes, bueno, determinan el índice, pero igual no le encuentran una interpretación, a lo mejor porque no le encuentran un sentido. Entonces, no sé, ¿tú qué nos podrías aportar a esta pregunta? Sí, claro que sí, Reina. Mira, yo creo que la situación depende de muchas cuestiones. Ustedes y yo lo sabemos como profesores, hay una serie es un problema multifactorial, hay muchas cosas, algunas de las cuales dependen de nuestros alumnos, algunas dependen del profesor, algunas dependen del propio tema. Hay temas que por más sencillo que los querramos hacer, es difícil, no como quiera, es fácil poder llevar la información a los muchachos. Nosotros lo que estamos haciendo en la Escuela de Economía, sí, con el apoyo del maestro, se crea la Coordinación de Educación Económica y Financiera, ¿sí? Y estamos diseñando una serie de programas, herramientas, talleres, cursos para nuestros maestros, con la intención de facilitarles el asimilar una idea, ¿sí? El estudiante no tiene que recibir información. Yo creo que ustedes recordarán, Marley, Reina, cuando nosotros fuimos a la primaria, a la secundaria, cuando estudiamos el bachillerato, ¿sí? Era muy común que el profesor de álgebra llenaba el pizarrón de ecuaciones, claro, ¿sí? Y al final de clase siempre nos quedábamos con la duda, bueno, ¿y eso exactamente para qué me sirve?
¿sí? Creo que en ese sentido tenemos que empezar a cambiar esta idea, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en la Escuela de Economía. Incluso nosotros tenemos una frase, ¿sí? La economía y las finanzas no tienen por qué ser aburridas. La pregunta es, ¿los estudiantes pueden divertirse, ¿sí?, al aprender economía y finanzas? Nosotros creemos que sí. Y entonces estamos trabajando en eso, ¿sí? Yo creo que a esta pregunta concreta, Reina, ¿sí?, la respuesta que yo daría es, depende mucho del profesor, depende del tema, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros, jugando, haciendo un pequeño ejercicio de simulación, ¿sí?, les planteamos a los muchachos, esto es una pequeña empresa que tiene este volumen de deuda, ¿sí? Esta es tu pequeña empresa que tiene esta parte de capital, ¿sí? Vamos a empezar a determinar razones financieras, ¿sí? Que no solo lo calculen ellos con una calculadora, con una hoja de cálculo, ¿no?, sino que ellos lo estén viviendo, ¿sí? Incluso en algunos casos nosotros lo que estamos haciendo es simular, y para eso no hace falta tener simuladores con computadoras y cosas como esto, ¿sí? Creo que aquí depende mucho de la creatividad de los profesores. ¿Sí? El que el maestro, que es el que tiene la experiencia, que es el que sabe el conocimiento, la idea, la información que le va a transmitir, que el profesor lo plasme en un pequeño juego, en un pequeño ejercicio, en un dibujo en ocasiones, ¿sí? Eso es lo que permite que los muchachos lo asimilen de una mejor manera, que lo vean como algo suyo. Muchos de nuestros estudiantes, ¿sí?, sus padres tienen una pequeña tiendita, ¿sí?, tienen una pequeña papelería, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si nosotros le decimos, a ver, piensa en el señor de la tiendita, ¿sí? El señor le debe a alguien, ¿sí? El señor de la papelería le debe a alguien, y ellos de inmediato empiezan a decir, bueno, pues sí, efectivamente, no todo lo que compra lo paga de contado, ¿sí? En ocasiones el proveedor te da ciertos días para que le pagues y cosas como eso. La cuestión es que ellos empiezan a relacionar esos conceptos, ¿sí?, económicos, financieros, y que generalmente ellos lo ven por una pequeña formulita, una razón financiera, que ellos empiecen a reconocerlo, que empiecen a identificar exactamente de qué me estás hablando, ¿sí? En algunos casos nosotros en la Escuela de Economía hemos hecho simulaciones para que los muchachos vean qué es el mercado. Unos de ellos compran, unos de ellos venden, interactúan, como ustedes recordarán, antiguamente operaba el piso de remates de la Bolsa de Valores, ¿sí? En algunos casos hemos hecho juegos como si fueran lotería, como si fueran, ¿cómo se llaman estas? El Monopoly, cosas como estas, ¿sí? Creo que aquí en gran medida depende de la creatividad de los profesores. Obviamente esa creatividad los profesores tampoco la pueden desarrollar si antes no les hemos dado herramientas. Claro. ¿Sí? Y sí, creo que lo que están haciendo ustedes aquí, ¿sí?, y lo que nosotros estamos haciendo en la Coordinación de Educación Económica de la Escuela de Economía, ¿sí?, creo que podría contribuir a darle esas herramientas a los maestros. Muy bien, maestro, definitivamente el trabajar con simulador de negocios en las unidades de aprendizaje, y como lo están llevando en la Escuela de Economía, le da al alumno esta experiencia, esta vivencia, ¿no? Lo vive como si estuviera en el mercado, como si estuviera allá. Y esto, estamos hablando de que definitivamente debe de ser una campaña de cultura financiera, como usted bien lo dijo. Un sistema de alfabetización económica, pero yo creo que desde el kinder prácticamente, ¿sí? Y bueno, qué mejor que este simulador no nada más se lleve a nivel superior, sino también se lleve a nivel medio superior, para que precisamente las clases de finanzas no nos las enseñen como nos enseñaban muy bien, usted lo dijo, álgebra en aquellos tiempos donde nada más veíamos el pizarrón lleno de fórmulas, de números, ¿no? Y muchas veces sin saber para qué nos servía. Entonces, esta simulación de negocios que ustedes están haciendo desde la Escuela de Economía, qué importante es que esta relación exista entre el nivel medio superior y el nivel superior, para que precisamente este conocimiento, ustedes cómo lo están viviendo, nos las transmitan a nosotros, y fomentar esta cultura financiera que tan importante es invertir en nuestros jóvenes ahorita, para que esta proyección económica se vea más adelante, como usted bien lo dijo, en las vacunas de prevención, en todos los programas que existen hoy en día. También debemos de tener ya un programa precisamente para esta cultura financiera. Por ahí me llamó la atención, maestro, que en su documento de estudios nos comenta que la OCDE en el año 2000-2007, la cifra relativa de la población económicamente activa desocupada demuestra una paradoja para nuestro país. Primero nos muestra que México es uno de los países que cuenta con menor proporción de la población económicamente activa, ocupada, pero por otro lado
también nos comenta que México es nuestro país que registra también una menor población económicamente activa desocupada. Entonces ahí como que no me queda muy claro y nos podría ampliar por favor esta explicación, porque primero nos dice que sí y luego nos dice que... Entonces a mí me gustaría que en términos económicos usted nos los explique. Sí, claro que sí, Marley. Mira, la situación es muy sencilla. ¿Sí? Vamos a imaginarnos, ¿sí? Un pastel, ¿de acuerdo? Una parte del pastel, digamos la mitad del pastel, ¿sí? Es la población ocupada. ¿Sí? La población económicamente activa la definimos nosotros como aquellas personas que tienen más de 14 años, ¿sí? Y que están en condiciones de laborar. Entonces vamos a suponer que ese pastel, la totalidad del pastel, es la población económicamente activa. Vamos a suponer que la mitad, ¿sí? Es la que está ocupada, de acuerdo con las cifras. ¿Sí? Y si comparamos esa mitad del pastel con las de otros países miembros de la OCDE, nos damos cuenta que esa población ocupada es considerablemente menor que la de otros países. ¿Sí, Marley? ¿Voy bien hasta aquí? Ahora bien, la otra parte, por definición, sería la población económicamente activa que no está ocupada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero resulta que cuando vemos nuestro pastel en México, ¿sí? Nos damos cuenta que no es la otra mitad. No. ¿Sí? Digamos que es la cuarta parte del pastel. ¿Sí? Por esa razón, cuando nosotros vemos la tasa de población desocupada, pues vemos que es una parte muy pequeñita comparada con todos los demás. Pero cuando vemos a la población ocupada, también vemos que es muy poquita comparada con todos los países de la OCDE. ¿Dónde está la otra parte? ¿Sí? En el último pedacito del pastel, que no aparecía. ¿Sí? Esa última partecita del pastel son aquellas personas que están subocupadas, ¿sí? O que están autoempleadas. ¿Sí? Son personas, muchos de ellos, como ustedes y como yo, ¿sí? Que tenemos una formación universitaria, ¿sí? Pero que por alguna razón, porque no quisimos, o porque no pudimos, o porque el mercado laboral nos desplazó, decidimos, ¿sí? Empezar a buscar nuestra propia fuente de empleo. ¿Sí? Entonces, cuando se calculan las cifras de empleo, se toma la mitad del pastel, que sí está ocupada plenamente, ¿sí? Y esa cuarta parte del pastel. ¿Sí? Entonces por eso solamente queda como desocupada una cuarta parte del pastel. ¿Sí, Marley? Sí, ¿Me hago entender? maestro, sí. Esa es la explicación, es muy sencilla en realidad. ¿Sí? Reina, por favor, ¿me apoyas con esta gráfica? Claro que sí. ¿Cómo no? Marley. Vamos a poner la gráfica ahora. ¿Sí? Esta gráfica, ¿sí? Son los datos de la OCDE que ustedes vieron en el artículo. Ajá. ¿Sí? Así es. Aquí en la parte importante quiero que se entren en las barras que están en amarillo. Sí, observen ustedes, tienen ustedes ahí a España, ¿sí? Quiero hacer una aclaración aquí antes de eso, son cifras promedio del año 2000 al 2007, ¿sí? No la quise actualizar, ¿por qué? Porque entonces se vino la recesión, la crisis de la eurozona y entonces pues ahí se iba a deformar un poquito la información, ¿de acuerdo? En condiciones normales, entre el año 2000 y 2007, si ustedes observan, ¿sí? Tienen ustedes ahí España, Alemania, ¿sí? A Francia, Italia, Canadá, y vean ustedes la gráfica que está en verde, la barra que está en verde, es México. Sí, es México. ¿Sí? Entonces, observen ustedes, somos, de acuerdo con estas cifras de la OCDE, somos el país que tiene menor tasa de desempleo. ¿Sí? Y cuando ustedes y yo andamos en la calle, viajamos en el metro, ¿sí? Vamos, caramba, a ver, algo no entendí, algo no es congruente. ¿Sí? No, sí es congruente. Por favor, Reina, ¿me ayudas con la segunda gráfica? Claro que sí. La ¿Sí? segunda gráfica. Ahí está la segunda gráfica. Observen ustedes. ¿Sí? Vean ustedes, tienen ahí la barra que está en amarillo, ¿sí? Son las personas que tienen un empleo parcial. Es decir, que solamente trabajan algunas cuantas horas al día. Quisieran trabajar más, pero no pueden por determinadas situaciones, ¿de acuerdo? Y eso incluye incluso a las mamás, a las amas de casa, que trabajan algunas cuantas horas. Y vean ustedes las barras oscuras. ¿Sí? Son las personas que se autoemplean. Sí, ahí vemos muy claro el ejemplo. ¿Sí? Y ya vieron ustedes, vean ustedes, esa barra oscura, ¿ya vieron a Canadá? ¿Ya vieron a Francia? Alemania, Italia, es el que se dispara un poquito, pero la parte central, ¿ya vieron a México? Sí, estamos... Prácticamente podríamos decir que no tenemos desempleo en México. Claro, ya, exactamente, sí, maestra, es lo que yo quería acentuar. ¿Se acuerdan la diferencia? Sí. Sí. Esa partecita del pastel, ¿dónde está? ¿Sale? No somos un país que tiene mucho empleo, pero tampoco somos los que tenemos mucho desempleo. La explicación está ahí exactamente, que tenemos a un segmento muy importante de la población en el autoempleo. Sí. ¿Sí? Y en el empleo parcial.
¿Sí? Eso explica esa diferencia. Sí, muy bien. maestra. Ahora sí nos queda claro. Entonces, Sí, prácticamente claro que sí. estamos hablando que sí tenemos desempleo, pero al mismo tiempo no lo tenemos. ¿Por qué? Porque se autoemplean Así emplean nuestras personas. Bueno, nosotros los mexicanos nos autoempleamos. Muy bien. Ok. Gracias, maestro. Yo creo que aquí en este sentido podríamos, en esta gráfica que tú nos comentas que resulta ser interesante, quizá el autoempleo también incluya a las personas que están de manera en el comercio informal. Sí. Vamos, y ahí, Sí. bueno, tenemos una gran parte de la población que está en esa franja y que además pues hasta nos serviría de un tema de investigación muy interesante, Sí, ¿no? sí. El tema del autoempleo. Pero sin embargo, conocemos Reina- los otros programas. Perdón, Sí. no. Reina, solamente quería darles un dato, lo tomé hoy en la mañana, ¿sale? Muy Por bien. eso no lo vieron ustedes en la gráfica. Sí, adelante. Al último trimestre del 2012, ¿sí? Nuestra población era de 115 millones. ¿Sí? De eso, la población en edad de trabajar, la población económicamente activa eran 50,6 millones de personas. Somos los que tenemos más de 14 años y que podemos trabajar. Pero de los 50,6, solamente están empleados 48,2 millones, es decir, el 95%. De acuerdo con esas cifras, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que llamamos con el autoempleo y el empleo parcial? Pero Sí, bueno, sí, claro. considerándolo son el 95%. ¿Sí? Y aquellas personas que no trabajan ni una hora a la semana, solamente son 2,5 millones de personas. Esto es el 4,9%. ¿Sí? Pues por esa razón somos de los países de la OCDE que menos desempleo tienen, ¿sí? Porque estamos considerando empleadas a las personas que trabajan algunas cuantas horas, el empleo parcial, Sí. ¿sí? O a las personas que se autoemplean. Ujú. ¿Sí? Es un dato reciente, Reina, Excelente. es al último trimestre del 2012. Muy bien. Muy bien. Bueno, comentaba yo que con respecto a esto, también hay programas gubernamentales que están apoyando a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es otra gran franja de la población que tiene constituidas estas pequeñas y medianas empresas con apoyos del gobierno. Pero también nos llamó la atención que al leer tu documento de referencia, por ahí en una parte decía que las pymes gozan de dice, ¿cuál es entonces la razón por la que las pymes gozan de tantos apoyos gubernamentales? Pero en el sentido de que en el documento de referencia comentabas sobre la supervivencia de las pymes y el grado deficiente de generación de empleos por parte de estas empresas. Esta es una situación preocupante para la economía del país. Sí. Es decir, tenemos muchas pymes, pero el índice de creación de empleos no es tan alto como se esperaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que las pymes gozan de tantos apoyos gubernamentales? Y quizá hacer una correlación en un salón de clases en el que del 100% de los estudiantes, solo el 50% en promedio logra aprobar una unidad de aprendizaje, considerando que todos tienen condiciones semejantes para poder acreditarla y que las instituciones educativas, al igual, cuentan con apoyos gubernamentales nada despreciables, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Sí, Reina. Mira, yo creo que aquí, sobre todo lo que se refiere a las pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, efectivamente, cada año, ¿sí? El gobierno, nuestros gobiernos han destinado una mayor cantidad de recursos, ¿sí? a las pymes, ¿de acuerdo? A apoyar a las pymes. La prueba está que nuestro actual presidente, el presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Acaba de crear el Instituto Nacional del Emprendedor, ¿sí? ¿Sí? Hay nuevas herramientas, hay más recursos. La Secretaría de Economía, Nacional Financiera, las instituciones de banca de desarrollo destinan recursos a las pequeñas empresas. ¿Sí? Creo que eso es cierto, pero creo que el problema no está ahí. ¿Sí? El problema es que cuando tú como pequeño empresario vas con alguna institución de gobierno, Secretaría de Economía, ¿sí? En el caso del gobierno federal, la Secretaría de Economía, ¿sí? Vas tú con el Fondeso, por ejemplo, en el caso del gobierno del Distrito Federal, ¿sí? ¿Sí? Cuando tú como pequeño empresario recurres a solicitar este financiamiento, te vas a encontrar con una serie de obstáculos, trámites burocráticos, ¿sí? Tiempo, ¿sí? Y una serie de situaciones que a final de cuentas van a provocar que los recursos que el gobierno, que ustedes y yo como contribuyentes estamos destinando a apoyar a las pequeñas empresas a través del gobierno federal, del presupuesto público, no llega a las empresas en tiempo y forma. Nosotros hemos documentado casos en los cuales hay pequeñas empresas que cumpliendo toda la normatividad han tardado hasta 2 años en recibir los recursos del presupuesto público, hasta 2 años. Si tú vas y pides el financiamiento para capital de trabajo, para pagar a tus trabajadores la quincena, ¿sí? Y te dan los recursos 2 años después, pues la verdad es que ya de qué sirvió.
¿sí? El problema entonces no es tanto que haya recursos, los recursos están ahí, ¿sí? El problema es que no se están asignando en tiempo y en forma de manera eficiente. Ahora, en cuanto a los maestros, yo creo que sí, ahí ustedes y yo, sobre todo quienes nos están viendo, la mayoría de nosotros somos profesores, y ahí sí yo no quisiera decir que todos estamos en las mismas condiciones. Definitivamente eso no es posible, ¿sí? Tenemos estudiantes, ¿sí?, que aunque todos vengan de CECIT, ¿sí?, que llegan al nivel superior, todos vienen de diferentes condiciones económicas, sociales, culturales, familiares, ¿sí?, en términos objetivos, pero además vienen cuestiones subjetivas, cuestiones emocionales de cada uno de los chavales. ¿Sí? Ajá. Muchos de ellos, yo me he encontrado algunos casos que ellos están estudiando alguna carrera, para no decir algo indebido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quería, pero mi papá me dijo, ¿sí? O llegué aquí, ¿por qué? Pues porque no encontré otra alternativa, ¿sí? Y eso provoca que los muchachos empiecen a asimilar de una manera diferente al resto de sus compañeros, ¿sí? Nosotros en la escuela de economía, hemos encontrado algunos casos, ¿sí? Los chavales que sí querían estudiar economía, ¿sí?, aunque no vengan de bachillerato de que llevaron una carrera de economía, ¿sí?, los muchachos se aplican, preguntan, ¿sí?, se interesan, leen. Sin en cambio aquel chaval que llegó a la escuela de economía porque quería ir a la ESCA y por alguna razón no pudo entrar, ¿sí?, ese muchacho no muestra el mismo interés, la misma disposición que el muchacho que sí quería estudiar economía, ¿sí? Entonces son una serie de factores, ¿sí?, objetivos, subjetivos, y si a eso le agregamos, imagínate, el que no tenga los recursos económicos suficientes. Es cierto, yo a mis alumnos les digo, cuando yo estudié el bachillerato, cuando ustedes y yo estudiamos la licenciatura, pues no había muchas becas, solamente era la beca institucional, ¿sí?, que era muy poquito lo que nos daban, ¿sí?, pero era lo que teníamos. Hoy en día tenemos becas institucionales, ¿sí?, tenemos becas de otras instituciones, o sea, los recursos están ahí, pero no podemos suponer que porque hay dinero todos vamos a responder de la misma manera, ¿de acuerdo? Claro. Eso sí, yo creo que sí, Reina, sí debemos de tenerlo muy presente. Somos personas y cada uno de nosotros se interrelaciona con otros de una manera diferente y percibe las cosas de una manera diferente. Sí, claro. Definitivamente, totalmente de acuerdo aquí con el maestro, que sí existen los recursos, pero la forma de que nos llegue esos recursos a través de todos los programas en tiempo y forma, entonces prácticamente estamos hablando que necesitamos una cultura también para crear esto, un programa, ¿no, maestro? Y también, ¿por qué no hablar de un programa cuando el alumno por azares del destino está en una carrera que no le guste? Porque también es una inversión para el país, y es una inversión que a la larga proyecta de forma negativa, porque el alumno no está a gusto, porque deja la carrera, entonces ¿cuánto nos cuesta formar al país? ¿Cuánto le cuesta formar al país si estamos hablando de ese alumno desde el primer ciclo, cuando inicia su preescolar, su kinder, ¿no? Y que a media carrera él decida que no es lo suyo la economía, que no es lo suyo la medicina. Desde ahí también estamos hablando que debe de existir un programa de orientación vocacional para nuestros jóvenes, y sobre todo que tengamos esos espacios que también nos hace falta, ¿no? La infraestructura que tiene cada una de las escuelas para aceptar a tantos jóvenes. Claro. Hay escuelas que pues quisieran aceptar a más jóvenes, pero bueno, esto también su capacidad fue rebasada. Entonces definitivamente ahí también nos topamos con problemas de la orientación vocacional, de la infraestructura y bueno, una serie de datos que al final nos impacta económicamente al país, ¿verdad? Sí, así es. Bien, también dentro de su artículo, maestro, yo retomando un poquito su artículo, me llama también un poquito la atención porque en el siglo XX los gobiernos estaban preocupados porque la población supiera leer y escribir. En el siglo XXI, pues ya la preocupación da un cambio. Ya estamos hablando de que fomentar diversos programas y entre ellos una cultura financiera. ¿Usted como docente investigador se ha percatado realmente de este cambio o estos resultados son pocos visibles en las universidades? Marley, no, mira, fíjate, sí que me he percatado de ese cambio. Efectivamente, hace unos días nuestro presidente presenta la reforma educativa, ¿sí? O sea, sí hay esfuerzos, ¿sí? En ese sentido. ¿Sí? Yo creo que las políticas públicas se están rediseñando, se están reorientando. No obstante, yo creo que
el insistir en elevar el nivel de lectura en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, ¿sí? En los niños, ¿sí? El que los muchachos lean mejor, escriban mejor, ¿sí? Yo creo que eso no se ha perdido. ¿sí? No, Ustedes sí, pueden, claro. pueden ver Claro. los programas de televisión y hay una campaña Sí, de de leer, lee 20 incluso. minutos con tus hijos, con los niños, con los alumnos. Nosotros como profesores ahí nos dicen 20 minutos con ellos. Así es. Sí, o sea, creo que eso no se ha perdido. ¿sí? Sí creo que ahora la intención es vamos a dotarles de una serie de herramientas adicionales que antes no tenían. ¿Sale? Que a lo mejor algunas de ellas que ustedes y yo cuando estudiamos las utilizábamos, pero que hoy en día entendemos que fueron rebasadas. ¿sí? El cambio científico y tecnológico, la globalización, ¿sí? nos lleva a adoptar nuevas herramientas, nuevas estrategias. ¿sí? Cuando ustedes y yo estudiamos el bachillerato, ¿se acordarán? ¿sí? Nuestra clase de informática, ¿sí? eran unas computadoras monocromáticas, unas cosas muy aburridas, ¿sí? que tienen uno que meter unas tarjetas magnéticas y cosas como esas. ¿De Tarjetas acuerdo? perforadas. ¿Se acuerdan de nuestra clase de mecanografía? Sí, claro, como no, de sistemas de registros. Sí, hoy en día ya no se utilizan las máquinas de escribir. Entonces tenemos que readecuar eso en nuestros programas de estudio. ¿sí? Tenemos que darle a los muchachos una clase de informática. ¿sí? Y cómo la clase de informática la utilizas tú como ingeniero, tú como médico, tú como abogado, tú como economista. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si además de fomentar la lectura, ¿sí? la escritura, ¿sí? lo utilizamos con algunos conceptos económicos, financieros, elementales? ¿sale? No se trata de ser más economistas ni más financieros. Claro. ¿sí? Simplemente que todos los ciudadanos, como ustedes y como yo, ¿sí? independientemente de que sea yo un médico, un arquitecto, un abogado, un biólogo, ¿sí? que sepa que tengo que ahorrar, porque hay estrategias para ahorrar. Claro. ¿sí? ¿Qué hago? Una vez que tengo ahorros, ¿qué hago con ellos? ¿sí? ¿Cómo le hago para administrar mi presupuesto? ¿sí? Mi ingreso, para al final de la quincena o al final del mes, no estar preocupándome de, ¿y ahora cómo le hago para conseguir lo que me faltó? Claro. ¿sí? Para que nuestros estudiantes, cuando terminen su licenciatura, su bachillerato, que tengan que elegir qué carrera me interesa, qué carrera me gusta. Para los que terminan su formación universitaria, ¿sí? una ingeniería, una licenciatura, ¿sí? que salen al mundo laboral, ¿sí? que decidan qué prefiero, ¿sí? buscar un empleo, aunque tenga que trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? o mejor pongo mi pequeña empresa. Esa es la intención. No queremos que la gente sea economista, no queremos que la gente sea financiera, simplemente que tenga la información fundamental que le permita tomar decisiones más razonadas. Nosotros estamos convencidos de que en la medida que eso ocurra, y eso lo hemos encontrado con nuestras investigaciones en la Escuela de Economía, ¿sí? las personas tomamos decisiones más razonadas. ¿sí? Y cuando nosotros como ciudadanos tomemos decisiones más razonadas, vamos a contribuir a formar una economía más eficiente y que cree más oportunidades para todos. ¿sí? El día de ayer viajaba yo en el metro, Marley, Reina, ¿sí? y allí en la línea 1 del metro, ¿sí? Se juntan mucho los muchachos que venden ahí en la economía informal, ¿sí? que venden discos y cosas como estas. ¿sí? En determinada estación se empiezan a chiflar todos y se juntan, ¿sí? todos los comerciantes ambulantes. ¿sí? Y era increíble ver que de 50 muchachos, de 50 personas, 50 vendedores, 49 eran chavales de 18 a 25, 28 años. ¿sí? Necesitamos darles más herramientas. Y si lo pudiéramos hacer además desde el jardín de niños, como decía Marley hace un momento, eso estaría formidable. Pero bueno, creo que lo que al alcance de nosotros como Politécnico está, es hacerlo con nuestros chavales de nivel medio superior, de nivel superior y de posgrado, porque incluso en posgrado, yo tengo alumnos en la sección de posgrado, ¿sí? que se me acercan, se los juro. ¿sí? Oye maestro, tengo un pequeño problema, ¿sí? fíjate que tengo el ingreso y tal, ¿cómo le hago? Yo les digo a mis alumnos, háganse una pregunta, si nosotros como economistas no alcanzamos a ver eso, ¿qué pasa con el ciudadano que no es economista? Claro, ¿Sí? definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es así es. Muy bien. Bueno, No sé si todavía realmente tenemos tiempo. este comentario sí es muy, pues, alerta, ¿no? Alerta sobre las necesidades que tenemos en la población juvenil para una cultura financiera. De hecho, los programas que han estado estableciendo la Secretaría de Educación Pública a nivel de Sí. primaria y secundaria empezaron con un buen arranque. Pero el problema es la continuidad. O sea, lo tengo en primaria, lo tengo en secundaria, pero ¿qué pasa con el nivel superior, medio superior y con el nivel superior? Y hasta el de posgrado, como el que Sí. tú nos acabas de comentar en este momento.
nosotros hacemos un esfuerzo porque todo esto llegue a nuestros docentes principalmente, que tenemos que conjuntar esfuerzos Claro como tú que lo has sí. dicho. En este momento voy a hacer un corte para darle la palabra a la ESCA Santo Tomás, que está con nosotros. Es el maestro Manelik, también parte del equipo de la coordinación del seminario. Manelik, buenas tardes. Muy acertados los comentarios del maestro Silva. Tenemos una pregunta por parte de la coordinadora del área de finanzas de la carrera de LNI, LCI, la maestra Nayansi. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece muy asertiva este seminario que nos están dando, sobre todo en la parte de la sensibilización. Creo que nosotros como docentes hemos observado también un fenómeno muy importante y que sí me gustaría básicamente también resaltar. En relación a lo que comenta el profesor Silva, es cuando el alumno egresado de la licenciatura, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿te empleas o te autoempleas? Yo hoy lo que he observado en el aula es de que no es ni emplearse ni autoemplearse, sino seguir estudiando. Le preguntas a un alumno y lo que te dice es estudiar la maestría. Concluye la maestría y lo después que te dice es estudiar un doctorado. Es algo muy importante, sobre todo desde el punto de vista económico y financiero, porque el tiempo de vida también es muy representativo. Y en ocasiones los alumnos creen o piensan que el tener un grado significa mayor competitividad, pero también es necesario y fundamental la parte de la integración de la experiencia. En este sentido, sí me gustaría, ustedes con su experiencia, ¿cómo podríamos nosotros, dentro del aula, lograr esta parte de la sensibilización, pero sobre todo desde el punto de vista humano, alumno y ciudadano, de esta responsabilidad social tan importante, que hay un tiempo y un periodo también económico y financiero para ser productivos? Sí, maestra, muchas gracias por su pregunta. Y fíjese que ese comentario que usted acaba de hacer hace un momento es muy importante y qué bueno que usted lo externa, porque fíjese que a mí me ocurrió, ¿sí? Hace, ¿qué será? A finales de diciembre, el semestre pasado, ¿sí? Mis alumnos de posgrado, perdón, de licenciatura, me decían, oye, fíjate que quiero estudiar un posgrado, ¿sí? Y siempre alguno me ha preguntado, ¿qué me recomiendas? ¿Sí? En función de mi experiencia, yo siempre les he dicho a los muchachos, yo te recomiendo que termines tu licenciatura, ¿sí? Ve al mundo laboral en lo que quieras y en lo que puedas, porque la verdad es que nuestro país no da como para que tú puedas elegir el empleo, ¿sí? Consigue experiencia laboral para que en función de eso puedas elegir tu posgrado. ¿Sí? ¿Por qué situación? Porque es muy frecuente en el mundo laboral, ¿sí?, que llega un joven, ¿sí?, que tiene maestría, que tiene doctorado, y en la empresa le dices, a ver, ¿sabes hacer esto? Y la respuesta es no. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, maestra. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Nosotros lo que proponemos, la idea que nosotros transmitimos en nuestros alumnos es que ellos, ¿sí?, comprendan que cada decisión que están tomando, cualquier decisión, ¿sí?, el quedarme hoy en mi casa a ver televisión o irme a tomar clase, es una decisión económica que les implica costos y que les implica beneficios. ¿Sí? El tener a mi novia, ¿sí?, y que esa tarde la tengo que ir a ver, ¿sí?, yo tengo que elegir entre dos opciones. Me voy a ver a mi novia o me voy a echar un partido con mis cuates. ¿Sí? Cada una de ellas me implica un costo y un beneficio. Bueno, exactamente igual, ¿ah? El estudiar una carrera universitaria, ¿sí?, me implica costos y me implica beneficios. ¿Sí? Una vez que la termino, ¿sí?, me tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo voy a hacer rentable esa inversión que han hecho mis padres, pequeña o grande? ¿Cómo la voy a hacer rentable? Yo algún día a mis alumnos, maestra, para ejemplificar esto, algún día les he dicho, a ver, señores, alguien de ustedes regálenme 150,000 pesos. Y pues todos de inmediato dicen, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes estaría dispuesto a tirar 150,000 pesos al bote de basura? Y la respuesta dice, pues no, estoy loco. Bueno, señores, si no están locos, ¿por qué cuando terminan su carrera universitaria, muy frecuente en el caso de las chicas, ¿sí?, no la ejercen? Le dedicaron tiempo, trabajo, esfuerzo, dinero.
¿sí? Y no lo ejercen. Y créanme que en un escenario muy, muy conservador, por lo menos invirtieron 150,000 pesos. ¿Sí? Entonces creo que aquí, para ser muy concreto con esta pregunta de la maestra, creo que lo que tenemos que hacer es hacerles entender que cada decisión que ellos toman, ¿sí? Como jóvenes, como estudiantes, ¿sí? Como futuros profesionistas, les implica costos y les implica beneficios. Cuando ellos sean conscientes de lo que tienen, ¿sí? Y de en qué situación están, creo que eso les va a permitir tomar mejores decisiones. Obviamente, fíjense, lo acabo de decir, acabo de mencionar dos conceptos económicos y financieros: costos y beneficios. ¿Sí? Si ellos, como jóvenes que son, no entienden la diferencia, pues entonces, aunque se lo estemos poniendo enfrente, no lo van a poder ponderar. ¿Sí? Yo, solamente, maestra, Reina, ¿me ayudas con la tercera gráfica? Solamente para que aquí la maestra lo pueda identificar. Vamos a ver la tercera ¿Sí? gráfica. Aquí, Claro que sí. aquí les muestro una tercera gráfica. Vean ustedes. ¿Sí? Son dos gráficas de Observatorio PYME, de la Secretaría de Economía. ¿Sí? La primera se llama PYMES, ¿no? Socios por rangos de edad. Vean ustedes la parte gris, que es la mayor parte, representa casi el 54%. Son personas que tienen entre 40 y 59 años. Es decir, el grueso de nuestros empresarios son gente que tiene más de 40 años. ¿Sí? Y vean ustedes la parte más oscura, ¿sí? Los que tienen menos de 20 años. Bueno, no se explica porque son muy chavales de esa edad, todavía no tienen presente eso. ¿Sí? Pero sí necesitamos empezarles a entender, hacerles entender eso. ¿Sí? Vean ustedes la segunda gráfica, ¿sí? El grado de escolaridad de los empresarios. ¿Se fijan ustedes la barra gris? Sí. ¿Sí? El 52% de los empresarios son gente que tiene formación universitaria. Exactamente como ellos, que están a punto de terminar una carrera universitaria. ¿Sí? Entonces, yo creo, maestra, que en ese sentido sí es muy importante que les planteemos la situación y que ellos identifiquen, ¿sí? ¿Cuál es mi necesidad? Y si además les platicamos que la OCDE hace 2 años viene a México y nos platica, México es un caso paradójico, porque a mayor grado de escolaridad tienes mayor probabilidad estadística de no conseguir un empleo, creo que eso les preocupará. ¿Sí? Y si además les platicamos que las tasas de desempleo se concentran en los muchachos en las personas más jóvenes, ¿sí? Y además con mayor grado de escolaridad, pues creo que esos son de los factores que ellos tendrán que evaluar a la hora de decidir qué hacemos entonces. Muy bien, gracias. Pues vamos a dar paso a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Si tienen alguna pregunta. Hola, maestro Víctor, buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo, yo estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y tengo como formación ser ingeniero bioquímico. Y precisamente en la currícula de nuestras carreras viene inmersa al final de nuestras carreras asignaturas o unidades de aprendizaje que están enfocadas a crear una cultura, si no de la economía y de las finanzas, sí viene algo sobre las perspectivas socioeconómicas de México, pero se toman no tan aplicadas a nuestro contexto actual. Leyendo un documento de referencia que planteas a la educación económica como una herramienta para hacer una propuesta desde la perspectiva financiera, hago la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades hay de la creación de un programa, si no institucional, cuando menos sí de formación y actualización docente, que entre en la planeación estratégica a nivel micro y macro, que nos permita, como decía la maestra de la ESCA, sensibilizarnos en este ámbito tan importante de la economía, sobre todo en estos momentos que estamos cruzando por situaciones críticas a nivel macroeconómico y microeconómico? Gracias. Maestro, yo creo que es muy factible, maestro. Déjeme platicarle una situación solamente para justificar lo que le quiero, la respuesta a su pregunta. En algunos momentos, ¿sí? He ido al Estado de México con alguna institución, ¿sí? De nivel superior también. Mis alumnos allá generalmente son contadores o son ingenieros industriales, ingenieros ambientales, ingenieros en electrónica y cosas como estas, ¿sí?
En algún momento, en este periodo que se llama la Semana de la Innovación Científica y Tecnológica, ¿sí? Yo me salí a dar una vuelta por ahí a ver los proyectos de los muchachos, y un día hace un año me encontré un proyecto muy interesante, que era un biodigestor, ¿sí? Yo me acerqué y le pregunté a los muchachos, oye, fíjate que me parece muy interesante, ¿sí? Si me puedo ahorrar el comprar gas en mi casa, ¿sí? O sea, eso es interesante, ¿sí? ¿Cuánto me costaría si yo lo quisiera para que lo hicieras para tenerlo en mi casa? Y la respuesta fue, no sé. Sigo viendo los proyectos de los muchachos. Uno de los muchachos estaban haciendo una máquina para triturar PET, ¿sí? Y yo les dije, oye, yo tengo un amigo, ¿sí?, que es empresario, él recicla todo ese tipo de materiales, y hace unos días me platicaba que él está buscando una máquina, ¿sí?, para triturar PET, ¿sí? Una máquina china le cuesta muy poquito, pero le va a durar 6 meses. Una máquina que le dure, sí, es una máquina alemana, pero que le va a salir 10 veces el precio de la china, ¿sí? Esta máquina que ustedes tienen, si él les viene y les pregunta, porque yo le voy a platicar que yo la vi aquí con ustedes, ¿sí? Si él viene y les pregunta, o me pide que les pregunte, ¿sí?, ¿a qué precio le darían la máquina? Y la respuesta fue, no sé. ¿Sí? En algún momento vi que los chavales de segundo semestre, esto es increíble, segundo semestre, manejan muy bien el rayo láser, hicieron un dispositivo, una empacadora, una máquina empacadora de alimentos, ¿sí?, muy pequeñita, una escala pequeña, ¿sí? Cuando lo vi me llamó mucho la atención y yo les pregunté a los muchachos, si viniera un pequeño empresario de la región y te dijera, quiero 10 máquinas de estas, ¿a qué precio se las darías? Y la respuesta nuevamente fue, no sé. Sí, creo que ahí tenemos un problema, maestro. Sí, creo que ahí tenemos un problema. De nada sirve, sí, que nuestros ingenieros desarrollen, inventen cosas, si se van a quedar en sus laboratorios, ¿eh? ¿Sí? Un proyecto, un invento que desarrollen nuestros muchachos, ¿sí?, guardado en un laboratorio que no satisface la necesidad de alguien, la verdad es que no fue de mucha utilidad. El problema que tienen muchos es exactamente ese, maestro. ¿Cómo les facilitamos la información económica y financiera para que ellos lo incorporen a sus proyectos? ¿Sí? ¿Es factible un proyecto, maestro? Yo creo que sí, la Escuela Superior de Economía, a través de nuestro director, el maestro en Ciencias Horacio Sánchez Bárcenas, ¿sí?, le hicimos llegar a nuestra actual directora, cuando ella era secretaria académica, le hicimos llegar una propuesta, ¿sí?, para que se hiciera un programa, ¿no?, de formación de pequeños empresarios. Vaya, la idea era que ellos tuvieran la pequeña información económica y financiera, sobre todo en el último semestre de su carrera universitaria, para que estuvieran pensando en eso al terminar. ¿Sí, maestro? No sabría decirle qué ocurrió, porque después vino el cambio de director y cosas como estas, no sabría decirle qué ocurrió, ¿sí? Nosotros en la Escuela de Economía, ¿sí?, el maestro Horacio nos facilitó el crear la Coordinación de Educación Económica, y cuando el coordinador original, el maestro Marco Antonio López Luna, estaba a cargo de ella, hicimos un convenio con la Asociación de Bancos de México, ¿sí? La Asociación de Bancos de México nos dio recursos, nos donó recursos para ir a escuelas del Politécnico a dar un taller de educación económica y financiera a los profesores, ¿sí? Esto nos permitió ir a 18 instituciones, ¿sí? Dentro de ellas, si alguien de ESCA nos está viendo y estuvo en este taller, ¿sí?, fuimos a ESCA, fuimos al CECID de Tasqueña, ¿sí?, fuimos al CECID de número 7, al Iztapalapa, ¿sí?, a la propia Escuela de Economía, ¿sí? O sea, nosotros hemos puesto aquí cierto tipo de herramientas, hemos puesto nosotros algunas propuestas. Yo creo, maestro, que la idea no es descabellada, más bien creo que la idea es muy interesante, ¿sí? Y creo que en la medida que ustedes, como profesores, ¿sale?, que digan, necesitamos que nos den herramientas para hacerles llegar esta información a los muchachos, yo creo que eso será lo que a nosotros a su vez también nos permita llegar más rápido y que la propuesta se pueda concretar. Necesidades yo creo que las hay, ¿sí? Saben ustedes que la Secretaría de Educación Pública hace algunos años dijo, señores, sí es necesario dar educación económica a los mexicanos, desde primaria. Bueno, si ya estamos conscientes de eso, ahora es cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Sí? Y entonces, aunque eso sea una decisión que tenga que tomar las autoridades federales, creo que en el Politécnico Nacional sí podríamos avanzar en ese sentido, maestro. Yo espero que un evento como este seminario contribuya a ello, y yo creo que las opiniones de ustedes, maestro, también, las demandas de ustedes podrían facilitarnos ese tipo de cosas. Gracias, maestro. Marly, ¿alguna pregunta del público? Sí, todavía nos da tiempo sí, porque tenemos mucho. Más. Bien, sí, tenemos a una alumna de la ESCA Santo Tomás, Bricia Solís, y dice, buen día, maestro
Jorge Silva, le agradezco su aportación en este seminario, abordando un tema muy importante para nosotros los jóvenes, la importancia de la cultura financiera y económica en las universidades. A mí me parece existente una paradoja muy marcado del dinero, ya que para muchas personas el dinero no es esencial en la vida diaria. Sin embargo, nos las dan debido a la importancia de saber lleva una buena cultura financiera económica, sabiendo que una cosa lleva a la otra. ¿A qué cree que se deba esta tan marcada paradoja financiera? Yo creo, ¿cuál es el nombre de esta niña? Bricia Solís, de la ESCA de Bricia, muchas gracias por tomar el tiempo de escribirnos tu pregunta. Yo creo, Bricia, que en realidad lo que ha ocurrido es que no hemos entendido muy bien esto. Efectivamente, ¿sale? Todos estamos conscientes de que necesitamos hacer una adecuada administración de los recursos, ¿sí? Y yo aquí quiero hacer una puntualización, que cuando tengo que ir a impartir alguna plática, alguna conferencia sobre cuestiones financieras, es, señores, el dinero me permite vivir mejor, no debo vivir por dinero. Observen que es una cuestión importante, ¿sale? El dinero me permite vivir mejor, ¿sale? Y una vez que ya trabajé un mes, una semana, una quincena, tengo mis ingresos, ¿sí? La pregunta es cómo los administro de la mejor manera, ¿sí? Yo siempre les platico, una institución financiera periódicamente me invita a dar unas conferencias para sus clientes, para sus propios ejecutivos. Yo les hago una pregunta, señores, ¿cuánto les cuesta ganar dinero? ¿Sí? Pues trabajar todos los días de 8 a 6 de la tarde y una serie de cosas. Ok, sale. ¿Y cuánto tiempo tardan en gastarlo? ¿Se fijan? Me puedo tardar un mes, 15 días sin obtener mi ingreso, pero me lo puedo gastar en una tarde. ¿Sí? La cuestión no es cuánto tiene, la cuestión es cómo lo administras, ¿sí? Yo creo, Bricia, que en ese sentido no estamos peleados con nada y no debemos de ninguna manera decir voy a vivir por dinero. Simplemente mi ingreso, mucho o pequeño que sea, la cuestión es cómo lo administramos, ¿sí? Sea yo profesionista, sea yo ama de casa, sea yo empresario, ¿sí? Yo a mis alumnos en la maestría en otra institución, en la maestría en finanzas corporativas, yo siempre les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que a un gran empresario, el que ustedes quieran, le sobra el dinero? ¿A una empresa transnacional le sobra el dinero? Si le sobrara el dinero, no emitían acciones en la bolsa, ni emitían bonos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay algún profesor, sobre todo de la ESCA, estará ahí, me dirá ya algunas consideraciones, pero bueno, la idea es esa, a nadie le sobra el dinero. Y aun cuando tengas, tienes que resolver un problema. ¿Qué hago con él? ¿En qué lo invierto? ¿Sí? Entonces yo creo, Bricia, que efectivamente no hay una paradoja, simplemente tenemos que tener muy presente exactamente cuál es mi relación con el dinero. ¿Yo controlo al dinero o el dinero me controla a mí? Y en función de la respuesta que nosotros le demos, entonces serán las decisiones que tengamos que tomar. Muy bien. Gracias. Bueno, el tiempo de nuestra sesión ha terminado. Tuvimos muchas preguntas en internet, muchas preguntas llegaron a través del foro del seminario. Desgraciadamente nuestro tiempo se agotó. Todas las preguntas que están en el foro se las vamos a hacer llegar a nuestro invitado, claro, Jorge, para que nos dé respuesta a todas las inquietudes que surgieron en este tema. Realmente nos da mucho gusto que haya buen número de participaciones. Bueno, independientemente del medio que usaron, o sea, especialmente no las alcanzamos a leer, te voy a solicitar que las contestes en el foro, sí, pero, y bueno, también quisiera decirte si nos haces un cierre final, ¿sí?, por favor, de la sesión. Sí, claro que sí, Reina. Pues yo quisiera terminar esta reunión primero agradeciendo la invitación que ustedes, maestra Reina, Marley, sí, la directora del CID, me hicieron. Y sí quisiera decir que es muy importante que nosotros como politécnicos, profesores, ¿sí?, autoridades, asuman una responsabilidad y un compromiso, ¿sí?, en cómo le vamos a facilitar a nuestros muchachos y futuros egresados el que tengan información económica y financiera fundamental, ¿sí? Ellos decidirán si la toman o no, simplemente es dotarles una nueva herramienta, ¿sí?, para que ellos tengan una visión más amplia de la situación una vez que terminen. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis alumnos, señores, quien esté pensando que en los países desarrollados se está produciendo calzado, está confundido, ¿sí? En los países desarrollados ya no se produce calzado, ya no se produce textiles, ¿sí? En esos países se produce computación, software, biotecnología, nanotecnología, aeronáutica espacial, telecomunicaciones.
¿sí? Entonces tenemos que permitir que nuestros alumnos, ante ese mundo que está cambiando muy rápido, tengan más herramientas. Y nosotros en la Escuela de Economía, ¿sí? El maestro Horacio, nuestro director, los profesores, miembros de la Coordinación de Educación Económica y Financiera, ¿sí? La sección de estudios de posgrado de la Escuela de Economía, estamos convencidos de que llevarles este tipo de información, estas herramientas, nos van a permitir enfrentar la situación de una mejor manera. Gracias. Pues nuevamente, maestro Jorge, le agradecemos infinitamente su participación. Gracias por aceptar ser hoy nuestro invitado con un tema tan interesante que definitivamente nos deja con muchas ideas, con mucha reflexión, de seguir repensando nuestro papel como docente, de seguir repensando la cultura financiera, cuando algunas veces creemos que lo tenemos y después de todos tus comentarios decimos, no, pues es que no traigo esa cultura financiera. Definitivamente repensaremos nuestra labor como docente y sobre todo la cultura financiera. Infinitamente este agradecimiento y asimismo a nuestra escuela por darnos estas facilidades. La maestra Magdalena la tuvimos aquí, la licenciada Magdalena. Agradecemos a todas las escuelas que también estuvieron conectados por vía internet con nosotros, por vía videoconferencia, a la ESCA Santo Tomás, a la Escuela de Ciencias Médicas Biológicas y a todos los que nos siguieron por internet. Muchísimas gracias. Maestra Reina. Sí, claro que sí. Solamente para anunciarles, la próxima sesión del Seminario Repensar la Cultura Financiera es el día 6 de marzo. Tenemos como invitado al doctor Arturo Morales Castro de la Universidad Nacional Autónoma de México y el tema es la utilidad de la información financiera en la toma de decisiones en las PYME. El día 13 de marzo, en el Seminario Repensar las Matemáticas, tenemos el tema la innovación educativa. Y el día 20 de marzo también los invitamos al Seminario Repensar la Bioquímica con el tema equilibrio químico. Les recuerdo que el video de la sesión se encontrará bajo demanda en algunos días más. Nos despedimos de ustedes con mucho cariño. No sé si usted decía algo más, Mar. Sí, claro que sí. Nuevamente el maestro le dará seguimiento a las preguntas que de verdad que solo pudimos dar lectura únicamente a una o dos preguntas por ahí. Nos llegaron infinidad de preguntas. El maestro, por favor, le pedimos que le dé contestación a esta preguntas y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en un tema tan importante, tan de reflexionar, de ver si realmente estamos cumpliendo con una parte de cultura financiera. Muchísimas gracias. ESCA Santo Tomás nuevamente, maestro Víctor, que nos está viendo allá desde la Escuela de Ciencias Médicas Biológicas. Muchísimas gracias al maestro Manelik y a todos los participantes que hicieron posible esta videoconferencia de repensar la cultura financiera. Gracias, Reina. Muchas gracias, maestro. Gracias.